otro favor que os quiero pedir es, antes de empezar a predicar, que oréis por mí, por favor. Si podéis orar por mí, yo me cierro mis ojos y os pido que hagáis una oración por mí, por favor. Amén. 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 En nombre de Jesús, oramos que pedimos que uses a Paco, Señor. Espíritu de Dios, úsalo de una forma poderosa, Padre. Te bendecimos, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Padre, Amén. usa, Señor, a Paco, Señor. Amén. Pero que no es paciente, Señor. Amén. Amén. Espíritu de Dios. Gracias, Espíritu de Dios. Aleluya. 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 Amén, 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 amén. Amén. Gracias, Espíritu Santo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Dale un aplauso al Señor. Aleluya. Amén. Gracias a Dios, gracias a los pastores. Pastor Diego, la pastora Daniela. Amén. Gracias a todos por estar aquí. Quiero que vengáis conmigo. Me habéis traído una Biblia que no es una Reina Valera del 60, pero no importa. Es una versión buena, es la Biblia habla hoy. No pasa nada. ¿Quieres una Reina Valera? Sí, vale, está bien. Qué bonita. Amén, qué bonita, qué linda. Sí, Señor. La palabra de Dios es toda linda. Amén. Tenemos aquí, bueno, se están cayendo cosas, no importa, luego las cogemos. Hechos capítulo 9, mira, ven conmigo. Hechos capítulo 9. Aleluya, Dios es bueno. ¿Quién cree que Dios es bueno? Dios es bueno, siempre es bueno. Dice Romanos 12, versículos 1 y 2. Dice que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Buena, agradable y perfecta. Y dice Hechos capítulo 9, del versículo 1 al 9, vamos a leer. Amén. Y dice así la palabra del Señor. Dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y, abriendo los ojos, no veía a nadie. Así que, llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Amén. Amén. Amén a la palabra del Señor. Amén. El mensaje de hoy tiene un título, y el título es El Día de la Gracia. Amén. Aunque también lo podríamos titular El Día de tu Gracia. ¿Por qué? Porque todos los seres humanos tenemos un día para experimentar la gracia de Dios. Todos los seres humanos. Todos de una manera o de otra, no importa tu origen, tu edad, tu sexo, no importa absolutamente nada. El Señor va a provocar el día de tu gracia. Hay para todos un primer día de la gracia, que es la gracia para ser salvos. La gracia para ser salvos. Todos vamos a tener una oportunidad, al menos en la vida, de que el Señor se encuentre con nosotros para que obtengamos la salvación que nos libre de la muerte eterna. Hay un día de la gracia para la salvación, pero seguramente después de que somos salvos por gracia, vamos a tener diversos momentos de gracia a lo largo de nuestra vida para ir completando los propósitos de Dios que tiene para todos nosotros. Quiero decirte algo antes de nada. La gracia es un negocio exclusivamente de Jesucristo. Tú y yo no podemos hacer nada por tener gracia.
No podemos recurrir a ningún instrumento, a ninguna fuente, a ningún nada para ir y decir voy a tomar una porción de la gracia. La gracia solo está en las manos de Jesucristo. Él es el tenedor de la gracia y Él es el dispensador de la gracia. Solo podemos recibir gracia de Jesús. Del mismo modo que por fe somos salvos por gracia, por la obra que Cristo hizo en la cruz, todas las demás obras de la gracia de Cristo solo vienen de Jesucristo. Así que tú y yo no podemos hacer nada por recibir gracia. La gracia nos la da el Señor y nos la da en el momento en el que Él tenga que dárnosla. Es un negocio exclusivo de Dios la gracia, es un negocio exclusivo de Jesucristo. Por eso todos tenemos que estar a la expectativa. Yo no sé si alguien de aquí, antes de convertirse, oró para convertirse. Yo no estaba orando para convertirme, yo me convertí en el mes de junio del año 89, hace 32 años, recién cumplido los 20 años, y yo lo único que pensaba era en jugar al baloncesto y en salir con chicas. No pensaba en otra cosa, mi cabeza daba para muy poco, ¿no? Yo no estaba orando y diciendo, hoy voy a orar a ver si me convierto, no. ¿Y entonces por qué yo me convertí? Porque el Señor provocó un hecho de gracia en mi vida para tener un encuentro, Él conmigo, y no yo con Él, sino Él conmigo, y entonces yo venir a salvación. Y entonces yo el mes de junio del 89 iba paseando por la calle pensando en mis cosas, y de repente escuché una musiquilla al fondo, me llamó la atención, miré, era un parque, me acerqué, había un tipo con una batería encima de la tierra tocando la batería, otro tocando la guitarra, no sonaba muy bien aquello, pero era música en directo al fin y al cabo, y cuando dejaron de tocar se levantó allí uno y anunció a Jesucristo, predicó el Evangelio de la Gracia, yo estaba allí y dije, yo quiero eso. ¿Pero por qué fue? Porque el Señor provocó algo para encontrarse conmigo. Ninguno de los de aquí hemos buscado ser salvos. Nuestra carne, mi hermano, no se quiere salvar. Otra vez te lo digo. Nuestra carne no se quiere salvar. A nuestra carne no le interesan los negocios de Dios. Nadie por su carne va a buscar a Dios. Nadie va a buscar la salvación de motu propio, por su propia iniciativa. Nadie. Nuestra carne es nuestro enemigo. Nuestro yo es nuestro enemigo. Nuestro ego no quiere ser sustituido por el Dios verdadero. Es Él el que viene a buscarnos a nosotros, y por eso somos salvos por fe y por gracia, no por obras. Y esto es algo que tenemos que tener claro, y esta probablemente sea la primera razón por la cual tenemos que ser agradecidos a Dios. No porque nosotros lo buscamos a Él, sino porque Él vino a buscarnos a nosotros por su gracia. Y esa es la gracia de la salvación. Por eso el Evangelio, Pablo le llama el Evangelio de la gracia. No le llama el Evangelio de la ley, no le llama el Evangelio de la carne, le llama el Evangelio de la gracia. No hay otra cosa, no hay un Evangelio distinto al Evangelio de la gracia. No hay un Evangelio distinto al Evangelio que predicaba Jesús. Él decía, arrepentíos, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué significa arrepentíos en el griego y en el hebreo si hacemos una mezcla del significado? Acercaos. Arrepentirse es, aléjate del mundo y acércate a mí. Jesús dijo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Quién vino primero, el reino de los cielos? Nosotros fuimos a buscar el reino de los cielos. No, el reino por la gracia vino a nosotros. Así que nada es por la ley, nada es por la carne, nada es por lo que se te pueda a ti apetecer. Y si tú y yo estamos esta tarde aquí, hoy 27 de junio, casi las 7 de la tarde, o 6:30, estamos en este lugar reunidos como cuerpo de Cristo, adorando y alabando al Señor, es porque un día el Señor vino a buscarnos a cada uno de nosotros para salvarnos. ¿Sabes por qué? Porque había un día de la gracia previsto para cada uno de nosotros. Pero también la gracia no es solo para salvación. Yo soy de los que creen fervientemente que una vez salvos, siempre salvos. Lo creo, porque lo dice la palabra. Dice Jesucristo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen y me reconocen. Cuando el Señor te atrapó como pastor, el día que tú te salvaste, el Señor te tomó para siempre. No, pero pastor, pero entonces ¿qué ocurre con aquellos que se vuelven al mundo y vuelven a pecar y otra vez se meten a las discotecas y a fornicar y a pecar como los locos? ¿Qué ocurre con eso? ¿No pierden la salvación? No, porque el Señor por su gracia va a ir a buscarlos, les va a hablar, van a reconocer su voz, van a volver y van a estar salvados.
Y si alguno no vuelve, es que nunca fue salvo. Es que fue mentira. Es que hizo una confesión falta de sinceridad y de verdad. Pero el que confiesa a Cristo es salvo para siempre. Él no te va a soltar. Porque si te soltara después de haber pagado por ti con su sangre en la cruz, tú te vuelves al mundo y tú te perdieras, le estaríamos quitando el valor a la obra que él hizo. La sangre no valdría nada. Cuando él paga por tu vida con su sangre, paga para siempre. Él paga para siempre. Así que ahora, ¿qué tenemos que hacer? Yo tengo un mensaje en YouTube que fue muy criticado en su día, que se titula Aléjate de la salvación. Hay mucha gente que critica los mensajes por el título y ni siquiera los escuchan. Y muchos dijeron, no, que este pastor se volvió loco, le está diciendo a la gente que deja a Cristo, que se vuelvan al mundo, porque decía el título, aléjate de la salvación. No, estoy diciendo que una vez que eres salvo, camina hacia el propósito. La salvación tiene que quedar allí lo más atrás posible. Ya nos salvamos, yo me salvé en el 89. Y del 89 aquí yo he tenido que escuchar la voz de Cristo muchas veces y volver. ¿O tú no? Bueno, quizás tú en menos años o todavía no te ocurrió. Pero a mí el Señor ha ido a hablarme a lugares. Decirme, si tú, pastor, reconoces mi voz, y yo decir, ay, Señor, ¿por qué me alejé de ti? Pero he vuelto con Él y Él me recibió. Y me lavó con su sangre. Y me vistió de limpio. Y me puso el calzado. Y me hizo fiesta. Amén. Esa es la gracia. Así que aléjate de la salvación y camina hacia el propósito. Cuanto más lejos estás de la salvación, es que más estás caminando en pos del destino profético que Dios tiene para ti. Así que la gracia es un negocio de Cristo, no te esfuerces. Es como el bautismo del Espíritu Santo. Yo veo a gente, ¡y bautízame! No, no tienes que esforzarte. No, es que no depende de tu esfuerzo. Es que tú le pides al Señor, bautízame, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dice Juan capítulo 14, versículos del 15 al 17. Dice Jesucristo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo le pediré al Padre que derrame sobre vosotros el Espíritu de verdad, el Consolador, el Espíritu Santo. Así que, ¿cómo se bautiza uno en el Espíritu Santo? Esperando, pidiéndolo y esperando. Dice, pero si tu hijo te pide pan, ¿tú le das una piedra? No. Si te pide un pescado, ¿le das una serpiente? No. Si te pide un huevo, ¿le das un escorpión? No. Dice, ¿cuánto más yo que soy el Padre bueno, perfecto? No te daré el Espíritu Santo. ¿Qué nos va a dar? ¿Otro espíritu Dios? ¿Qué nos va a dar? ¿El espíritu de pereza nos lo da Dios? No, eso nos lo da el diablo. Él nos da el Espíritu Santo. Así que la gracia es un negocio de Dios. Y Él va a provocar esa gracia, momentos de gracia en tu vida. El primero y más importante es la gracia para salvación. A partir de ahí, tú a lo largo de tu vida experimentarás momentos puntuales de gracia para seguir caminando en pos del destino y del propósito que Dios tiene para ti. Dice Juan 1:16, porque de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia. ¿Sabes cómo lo dice eso en el griego en el que fue escrito ese versículo? Dice, de su plenitud tomamos todos gracia después de la gracia. ¿Eso qué me habla? Eso me habla que para cada temporada de nuestra vida necesitamos una porción de gracia. Pero cuando esa temporada, María, se acaba, necesitamos otra porción de gracia porque viene una temporada nueva y entonces va a haber un día de la gracia para ti. Va a haber un momento donde va a haber un cambio radical, donde las cosas van a cambiar. Y a veces esos cambios son impactantes. Aquí hemos leído un pasaje donde vemos el día de la gracia de Saulo, donde su vida cambió radicalmente por la gracia de Dios. Porque dígame usted, ¿en qué parte de la Biblia dice, y Saulo, desesperado por la religión, un día se puso de rodillas y dijo, Jesús, ven y visítame y tráeme tu gracia? ¿Lo dice en algún sitio? No. ¿Dice en algún sitio que Saulo en algún momento oró para que Cristo lo visitara? No. Saulo era un degenerado, era un perverso, era un religioso asesino. Al contrario, él mataba a los que creían en ese Jesús. Él los mataba y los torturaba. Dice que él respiraba amenazas de muerte. Y ese espíritu no era de Dios. Era más bien del diablo. Vemos a otros personajes de la Biblia que tuvieron el día de su gracia.
Pedro conoció a Cristo porque su hermano Andrés se lo presentó, pero Pedro no se convirtió inmediatamente a Cristo. Él era un cabeza de buque, cabeza cuadrada, un tipo que no tenía 2 dedos de frente, era un gran pescador, sí, sabía pescar muy bien, pero no tenía apertura para lo de Dios. Andrés le presentó a Cristo y dijo, está muy bien, gracias Jesús, córtate los pelos un día de estos, los tienes muy largos. Y se fue a su pesca. Y como 10, 11 meses después Jesús apareció allí en la playa. Y dijo, Pedro, necesito tu barca. Y dice que él se montó en la barca y comenzó a predicarle a la gente que estaba en la arena de la playa. Y cuando terminó de predicar le dijo, Pedro, voy a mar adentro, vamos a pescar, hombre. Y Pedro, que se las sabía todas, era el listo del barrio, él no se le podía discutir nada, él lo sabía todo, ¿no? Y dice, pero Señor, si hemos estado toda la noche pescando, ¿qué es cuándo hay que pescar? A ver, Jesús, ¿tú qué eres? Y Jesús le dijo, esto no viene de la Biblia, pero es Biblia ficción que a mí me gusta hacer, ¿no? Son conversaciones que no están, pero están detrás. Si tú lo piensas, están detrás. Pedro le dijo, ¿tú qué eres? Y Jesús le dijo, bueno, yo soy carpintero. Un carpintero me va a decir a mí ¿cuándo es el mejor momento para pescar? El mejor momento para pescar es por la noche. Yo he estado toda la noche y no he pescado ni una sardinilla. Y tú que eres un pelos, carpintero, vienes a mí a decirme que vayamos ahora a plena luz del día, cuando ha subido la marea, cuando los peces están buscando el plancton en otros lugares, que vienen de noche a comer el plancton porque baja la marea, entonces está la comida más en la superficie. Vienes a decirme a mí ahora cuándo yo tengo que pescar. ¡A Pedro! Nada de eso lo vas a encontrar en la Biblia. Lo que sí vas a encontrar es lo que él hizo, lo que hizo Pedro, que fue dar un paso de fe. Dijo, bueno, carpintero lo dijo, vamos a hacerle caso, vamos para adentro y vamos a tirar la red. Ya verás cuando no pesquemos nada lo que me voy a reír. Me voy a reír en toda su cara, dijo Pedro. Entonces llegan allí, tiran la red, se llena aquello de peces y dice la palabra, creo que es en Lucas capítulo 5, dice que él cae de rodillas delante de Jesús. Él tuvo el día de su gracia. La vida de Pedro cambió radicalmente ese día. Cambió radicalmente. El Pedro hasta ese día era uno, a partir de ese día fue otro. Y dice que le dijo, apártate de mí porque soy hombre pecador. ¿Qué le estaba pasando a Pedro? ¿Saben? ¿Quieres que te lo diga? Literalmente se estaba muriendo. Porque si tú te lees ese texto en el griego dice, no dice apártate de mí, que soy un pecador, dice sal de mí, que soy un hombre pecador. Con ese milagro, Jesucristo trajo tal impacto de su gracia sobre Pedro que entró en él, se metió como una espada de 2 filos en él. Literalmente Pedro se estaba muriendo y de hecho se murió, porque el Pedro que se levantó de sobre sus rodillas en la barca ya no era el mismo Pedro. Fue el Pedro que Jesús le dijo, deja la barca y sígueme. ¿Y qué hizo? Le siguió. Le importó 3 pepinos, la barca, los peces, las redes, los operarios que tenía trabajando, el que estaba allí al mando, la arena, todo. Le importó 3 pepinos, se fue con el Señor, porque ya no era el Pedro. Hace 11 meses atrás, dijo, está bien, este tipo habla bien, parece que tiene alguna filosofía interesante. Pero ninguna filosofía nos cambia. La gracia de Cristo sí nos cambia. La gracia es lo que trae cambios radicales en nuestra vida, Dori. La gracia es lo que trae cambios radicales. Nada nos cambia nada más que la gracia. Tenemos más personajes de la Biblia que tuvieron el día de su gracia. Tenemos a Moisés con 80 años, que un día va con las ovejitas y se encuentra una zarza ardiendo. Y entonces Dios le habla. Y le habla, ¿y qué ocurre? Que cambia su vida. Cambia su vida radicalmente. Él ya tuvo su día de gracia el día que la mamá lo puso en un canastito y lo escondió en el río para que no lo matara Faraón. Ese día tuvo el día de la gracia de la salvación porque él fue salvado. Porque la hija de Faraón fue allí, lo vio, lo cogió. ¡Ay, qué lindo el nene! Se lo llevó y lo salvó. El Señor tuvo gracia para salvarlo. Pero luego él tuvo que tener gracia para llegar hasta el destino que Dios tenía para él. Tuvo gracia con 40 años cuando Faraón no lo consiguió arrestar para matarlo porque había matado a un egipcio. Luego tuvo gracia 40 años pastoreando las ovejas de su suegro Jetro
que fue como un curso intensivo de 4 décadas para enseñarle a guiar a personas torpes, creo que le resultaba más fácil guiar a las ovejas que a los hombres luego en el desierto. Pero con 80 años llega el día de la gracia, del propósito de Dios. Por eso lo que me apasiona de la gracia es que la gracia no tiene edad. No importa los años que tú tengas, no importa la edad que tú tengas. Si tú sigues vivo, el Señor tiene un día de la gracia para ti. Dios tiene un día de la gracia para ti. No pienses que ya soy viejo, ya soy vieja, se me pasó el arroz, ya no tengo tiempo, dejo de tener tiempo. No, si tú estás vivo y estás de pie, di Señor, gracias, pues yo espero el día de mi gracia. Yo espero el día de mi gracia, el día que vengas a cambiar las cosas, el día que vengas a traer un cambio radical. Guau, ¿y Job no tuvo el día de su gracia? Job era un hombre lindo, él era un religioso, piadoso, considerado en su comunidad, era el hombre más importante del lugar donde él vivía, multimillonario, pero un hombre sobrio. Dice que cada mañana él oraba por los pecados de sus hijos, por si acaso habían pecado, él oraba. Pero él no estaba viviendo en plenitud lo que Dios tenía para él, y él tuvo el día de su gracia. Mueren sus hijos, mueren los ganados, le sale una sarna que no podía parar de rascarse, la mujer se convierte en su suegra. Muérete ya, que sigues adorando a ese Dios, no ves lo que nos está pasando. Pero el tipo era tan bueno, tan piadoso, tan de Dios, que el tipo aguanta el tirón ahí, pero como un campeón. Y viene la gracia a su vida. Cuando el Señor lo prueba y él supera la prueba, viene la gracia a su vida. ¿Y cómo cambia su vida? Radicalmente. Antes tenía 7 hijos que eran 7 Randalls, 7 delincuentes, 7 discotequeros ahí que se juntaban cada día a hacer fiesta, a ponerse de tragos, de cocaína, todo lo que caía en sus manos se lo ponían a esa gente. Y ahora les da 7 hijos consagrados para Dios. Se le mueren 7.000 camellos, le da 14.000. Y la esposa aquella, la que él perdonó, y os digo algo, yo soy abogado. A mí ese tipo viene y me dice lo que le ha dicho su esposa, le estoy preparando los papeles, pero de un día para otro. Lo divorcio así. ¿Que tu esposa te habló así? ¿Sí? Vamos. Además, como no tienes hijos, no tienes que pagar pensiones. Aleluya. Se murieron todos, no hay que pasar pensiones. Lo tenemos a huevo, Job. Yo lo hubiera dicho allí en mi escritorio. Job, lo tenemos aquí. Lo tenemos fácil. Pero él perdona a su esposa, sigue con su esposa y tiene 7 hijos consagrados. Yo me imagino a la esposa avergonzada por las esquinas. Porque ella no le creyó al Señor, pero él sí le creyó. Él tuvo el día de su gracia, fue más millonario, Dios le dio muchos más años de vida. Todos tenemos nuestro día de la gracia. ¿Y sabes qué? Tenemos este caso de Saulo. Saulo tuvo el día de su gracia. Fue el día de la gracia para salvación y para propósito, para las dos cosas. Ese día Saulo fue salvado. En una circunstancia muy dramática, muy terrible. Sí, es que la gracia es dramática. Es terrible porque la gracia viene a cambiar tu vida, a darle la vuelta a tu vida como un calcetín. La gracia no es un jueguecito de niños, no es venir al culto y traer 5 euros de ofrenda y ya estamos todos, ya está todo bien. No, no. La gracia, el Evangelio es para cambiar nuestras vidas, para ponernos en el carril de lo que Dios quiere hacer con nosotros. Eso es el Evangelio y para eso necesitamos la gracia. La gracia es lo que te va a cambiar radicalmente y quizá tú vas a pasar un momento de gracia dramático. ¿Cuántas de aquí son mamás? ¿Cómo fue el parto? Fue lindo, ¿verdad? Bueno, pero hasta la cesárea tiene su punto de rajar sangre. Si no te pusiste la maldita inyección esa que te quita el dolor, eso es pecado puro, porque el Señor dijo, no, tú tienes que parir con dolor. Es broma, es broma. Es broma, es broma. No, pero tú ves el parto. El parto es dramático. Dolor, gritos, se te abren las carnes, sangre. Es un holocausto. Pero cuando pasa todo eso, ¿qué queda? Esa es la vida que Dios te quiere dar, aunque tengas que pasar por lo otro. Porque es solo un momento para una gloria de mucho tiempo.
Y quiero decirte una verdad revelada por el Espíritu Santo. Solo tú y yo vamos a reconocer la gracia cuando necesitemos la gracia. Porque mientras tú y yo podamos manejarnos con los rudimentos de la religión, vamos a ir tirando. Yo voy al culto, sirvo en la iglesia, soy ujier, doy mi diezmo, bueno, casi siempre, y mi ofrendita, de vez en cuando sirvo, he limpiado 2 veces los baños este año, aleluya. Y vamos tirando con los rudimentos de la religión, con las ceremonias, con los rituales, vamos tirando. Pero llega un día que eso no nos vale para nada. Y necesitamos la gracia. Porque ninguna ley va a cambiar tu vida. ¿Tú sabes eso? Ninguna ley va a cambiar tu vida. Ni que tú cumplieras 365 días al año, 24 horas al día, los 10 mandamientos, cambiaría tu vida, si es que fueras capaz. Que no lo eres, ya lo sabes que no lo eres, ¿no? Lo sabes ya, ¿no? Por cuanto no lo eres capaz, necesitas la gracia que cubra los huecos. Caigo en tentación, ¿qué necesito? ¿Aplicar la ley o que venga la gracia sobre mí? ¿Qué necesito? ¿La condena de la ley o el perdón del Señor? ¿Y el perdón cómo viene? Por la gracia. La ley te condena, te aplasta. No es lo mismo que la roca te caiga encima a que tú caigas sobre la roca, que es Cristo. La gracia. La gracia. Y me gusta mucho que Saulo recibió el día de su gracia. Él se lo merecía. Según nuestra justicia, no era un asesino, era un torturador. Pero ¿sabes qué? Tú no puedes provocar tu gracia, pero las oraciones de otros sí pueden hacer que la gracia venga sobre tu vida. Amén. Todos los que estamos aquí hemos sido salvados por... oraron por nosotros. ¿O no? Yo no oré por ser salvo, pero alguien oraría por mí. De repente un misionero chino en un poblado de ahí perdido, un día se puso de rodillas en la cama, en su cabaña, y dijo: por favor, Señor, salva a los jóvenes de Madrid. Y me alcanzó esa oración por la gracia del Señor. Alguien oró por mí. En los últimos 2000 años, todas las generaciones hemos orado por la siguiente generación. ¿No? Yo veo aquí que Saulo él no ora, pero sí veo que la iglesia primitiva ora por él. ¿Quieres verlo dónde viene? Mira, en Mateo 5, 43 y 44. Mira, búscalo conmigo. Mateo 5, 43 y 44. Aleluya. Y dice así el Señor, dice, mira, dice: oísteis que fue dicho, dice Jesucristo, escúchame, oísteis que fue dicho, Mateo 5, 43 y 44, oísteis que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. ¿Qué dice la ley? Ama a los que te hacen bien y a tus enemigos machácalos. Eso dice la ley. ¿Qué dice la ley? Lo mismo que dice Belén Esteban. ¿La has escuchado? Claro. Ella dice: yo cuando soy amiga soy muy buena, pero si eres mi enemigo soy muy mala. Funciona bajo la ley. Yo por mis hijos mato, ¿no? ¿No dice eso? Claro, ella funciona por la ley, pero yo funciono por la gracia, porque yo me aplico el 44, que es lo que me dice Jesús que haga. Me dice: ya no hagáis lo que dice la ley, haced lo que yo os digo ahora. Dice el 44, dice: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Escúchame bien. La iglesia primitiva era una iglesia obediente. Porque yo te hago una pregunta. ¿La iglesia primitiva tenía razones para odiar a Saulo? ¿Tenía razones para vengarse? ¿Tenía razones para cogerlo y eliminarlo? ¿Tenía razones para atarlo a una silla y darle de bofetadas y torturarlo y terminar matándolo? ¿Tenía razones la iglesia primitiva para eso? Sí, ¿no? Tenía razones. Pero yo te digo algo. Tenía unas mejores razones la iglesia primitiva para obedecer a Cristo antes que vengarse. Porque la iglesia primitiva era una iglesia obediente. Y nosotros tenemos que ser una iglesia obediente. Lo que pasa es que la palabra obediente ha sido una palabra tan tergiversada que la gente la odia.
Sin embargo, la palabra obedecer, el verbo obedecer en el latín es un verbo precioso. ¿Sabes lo que significa obedecer en latín? Viene de la composición de dos palabras, la palabra op y audire. Op audire, de ahí viene obedecer. Op audire significa saber escuchar. ¿Por qué nuestros hijos son desobedientes? ¿Por qué nuestros adolescentes son desobedientes? ¿Qué es lo que te dice tu hijo cuando le mandas a hacer la habitación? Oye, vete a hacer la cama. A ver qué me dice mi hija. Ya lo sé. Vas 2 horas después, sigue la cama sin hacer. Oye, no te dije que hiciera la cama, que ya lo sé. Pero ¿por qué no hace la cama? Porque no sabe escuchar. No obedece, no sabe escuchar. Obedecer es saber escuchar. Es escuchar a Jesús, escuchar y hacer lo que Él dice. Así que ¿usted qué cree? ¿Usted ha visto algún episodio en el libro de los Hechos o en los Evangelios donde la iglesia organizara una conspiración para atrapar a Saulo y matarlo? No. Pero yo sí he visto muchos pasajes donde la iglesia se reúne en las casas a orar. Y estoy seguro que en esas oraciones la iglesia oraba por sus enemigos. Porque Saulo era un enemigo, Saulo los maldecía, Saulo los perseguía. ¿Sí o no? Pero Saulo tuvo su día de la gracia por causa de las oraciones de la iglesia. La iglesia prefirió orar a ser vengativa. Y usted me dirá, sí, bueno, pero usted dice que ellos oraban y que ellos oraban por Saulo. Pero ahí no dice que oraron por Saulo. Vale, pues ven conmigo a Hechos 7, del 58 al 60. Hechos 7, del 58 al 60. Mira. Hechos 7, versículos 58 al 60. Es el pasaje donde lapidan y matan a Esteban. Y los 3 últimos versículos de ese capítulo dice esto, dice: y echándole fuera de la ciudad a Esteban, dice, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. O sea que Saulo estaba allí, consintiendo el asesinato de Esteban. Estaba allí consintiendo el asesinato de Esteban. Pero mira lo que hace ahora Esteban, dice versículo 59, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Él sabía que ya iba a morir, lo estaban matando. Pero termina de esta manera, así termina la vida de Esteban. ¿Sabes qué? Esteban es el evangelista que ha tenido la carrera más corta en la historia del cristianismo. Su carrera evangelística duró 30 minutos o 20 minutos. Duró el capítulo 7. Se puso a hablarle a los religiosos, a predicarles, le habló de Moisés, le habló de Adán y Eva, le habló de todos hasta Cristo, y les anunció a Cristo, lo apedrearon y murió. Ahora usted y yo necesitamos 7 años de seminario, 8 de doctorado, para predicarle a tu vecino. Esteban solo tenía una cosa: la llenura del Espíritu Santo. A mí me preguntan, ¿usted dónde estudió teología? En ningún sitio. Como decía Leonard Ravenhill, se aprende más de la palabra leyendo la Biblia debajo de un árbol que en cualquier seminario. ¿Es así? Tenía la llenura del Espíritu Santo. Cristianos sin llenura del Espíritu Santo no avanzan. Por eso hay que clamar cada día: Señor, lléname de tu presencia, Señor, derrama de tu unción, Señor, límpiame, purifícame, lávame, Señor, lléname de tu poder. Y eso, ¿sabes cuándo ocurre mejor que nunca? En la cuarta vigilia. ¿Sabes cuál es la cuarta vigilia? Desde las 3 a las 6 de la mañana. Es la hora que más le agrada al Señor encontrarse con nosotros. La cuarta vigilia. Y dice, versículo 60, dice que Esteban, puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. ¿A quién se estaba refiriendo Esteban? A los que tiraban las piedras y a los que consentían que tiraran las piedras. O sea que oró específicamente por todos aquellos, incluido Saulo. Así que, ¿qué tiene que hacer la iglesia? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? ¿Sabéis lo que tenemos que hacer? Del mismo modo que oraron por nosotros en su día, para que Dios tuviera un día de gracia con nosotros,
Hoy como iglesia tenemos que orar para que el Señor traiga la gracia sobre esta humanidad que se desmorona. Porque yo no veo en la televisión a la gente diciendo, vamos a orar para que venga la gracia de Dios. Yo no he visto en Sálvame por la tarde que digan, se ríe, tú ves mucho Sálvame, ¿eh? Sí, te ríes mucho tú, pastor, hay que ponerle límite a eso. No, por ahí detrás también lo ven, no, sí, ya me di yo cuenta de la sonrisa. Yo no veo que empiece por la tarde en Telecinco, bueno, vamos a orar para que venga la gracia del Señor a nuestra vida. No. Mi hermano, como la iglesia no ore por el mundo perdido, no tendrán su momento de gracia. Tenemos que orar. Nuestro devocional individual, pero como iglesia tenemos que orar. Cuando la iglesia se reúne, es visitada poderosamente por el Espíritu Santo. Amén. Es cuando se produce un avivamiento. ¿Un avivamiento qué? Que comienzan a convertirse los que no estaban convertidos. Tenemos que orar. ¿Usted quiere que el mundo se salve? Pues tenemos que orar por el mundo. ¿El mundo nos persigue? Sí. ¿El mundo se ha levantado como nuestro enemigo? Sí. Ayer entró en vigor la ley de la eutanasia. Hace un año la del aborto. Una chica con 16 años puede ir a un hospital público a abortar sin que se enteren sus padres. ¿Esos son enemigos de Dios? Sí. Hay que orar por ellos más que nunca. Ayer entró en vigor, ayer o antes de ayer, hoy 27, el 25 de junio, la ley de la eutanasia. Un absoluto descalabro de ley. Yo me la he leído y... El mundo está así. ¿Pero usted quiere que el mundo se salve o no? El Señor solo nos mandó dos cosas. Ir por todo el mundo, predicar el Evangelio y hacer discípulos. Es decir, que evangelicemos y hagamos misiones. Y número dos, que le enseñemos a los que se conviertan lo que Él había enseñado. Mateo 28, del 19 al 20, los dos últimos versículos de Mateo. A veces me da la impresión que en la iglesia nos dedicamos a otras cosas, cuando teníamos que enfocar todos nuestros esfuerzos, todas nuestras energías en hacer lo que Cristo nos mandó hacer. Predicar, anunciar el Evangelio, hacer discípulos y prepararlos. Y a veces los pastores nos desesperamos, yo el primero. Pero, pastores, tranquilos, el desespero pasa con el tiempo. La frustración pasa con el tiempo. Que hacemos de todo por llenar las iglesias. Y se nos olvida que los pastores no estamos para llenar las iglesias, estamos para llenar el cielo. Tenemos que predicar el Evangelio para que el cielo se llene. Yo me acuerdo que mis primeros años de pastor, yo hacía de todo para que viniera la gente a la iglesia. Yo hacía conciertos rap, traía a los jóvenes, hacía paellas, barbacoas, hacía de todas las cosas. Hice un concierto de jóvenes raperos, traje a todos los raperos de los parques por ahí que hacían botellón y todo. Dije, gloria a Dios, está la iglesia llena. Se pusieron a rapear, mi hermano, digo, gloria a Dios. A ver si acaba el concierto este ya. Voy a tener que ayunar toda la noche y traer el bote de lejía aquí para limpiar el altar este. Decían de todo menos agradar a Dios. Incluso me puse una camiseta de los Boston Celtics. Cuando yo estaba gordo me quedaba la camiseta como Winnie the Pooh. ¿Tú conoces a Winnie the Pooh? Me quedaba por aquí. Yo, por parecerme a ellos, me puse una camiseta de baloncesto. Hacemos de todo. Y yo te digo algo, cuando tú predicas el Evangelio lleno del Espíritu Santo, no tienes que hacer otra cosa. Ya el Señor hace su trabajo y la gente se convierte. Tranquilo. Y además tenemos una promesa del Señor. Dice que va a llegar un día que toda lengua confesará al Señor y toda rodilla se postrará delante de Él. Así que hagamos nuestro trabajo y dejemos que Dios haga su trabajo en su tiempo. Nosotros hagamos lo que tenemos que hacer. Amén. Aleluya. Así que fíjate que Saulo vivió este momento. El momento, ¿cuánto tiempo tengo, pastores? No sé cuánto llevo, ni nada. Bueno, yo... Amén, aleluya, no importa, yo sigo ya cuando eso... Hay iglesias que cuando yo voy a predicar me ponen 4 francotiradores en las esquinas. Porque yo puedo estar 5 horas así hablando. Yo le ganaría a Fidel Castro dando discursos. Le ganaría a Fidel Castro. Entonces me ponen francotiradores ahí, yo ya cuando veo que empiezan a apuntar y me señala el rayo rojo ese que te apunta, digo, ya tengo que ir acabando, hermano. Antes de que me disparen, aquí, sí, aquí. Antes de que me disparen, no, pero ya voy a tardar poco, Saulo, como Job, como Moisés, como Pedro, como tantos otros, tuvieron el día de su gracia, como lo vamos a tener nosotros. Y tendremos más días de la gracia, porque el Señor quiere que vayamos hacia adelante.
a vivir y experimentar nuevas temporadas con nuevas porciones renovadas de gracia sobrenatural. ¿Cómo fue el día de la gracia de Saulo? Lo primero que hizo el Señor con él fue tirarlo a la tierra. Bueno, perdón, lo primero que hizo fue rodearlo con su luz. Me llama tanto la atención que Saulo se quedó ciego porque fue rodeado por la luz. Yo creo que cuando hay luz se ve todo claro. Pero qué bueno cuando el Señor viene y trae su luz para cegarnos del mundo. Porque, hermanos, seamos sinceros, usted y yo estamos rodeados de tentaciones todos los días. Y aquí no hay niños, no hay niños. Somos todos mayorcitos, ¿no? De todo tipo. ¿O no? No, yo estoy consagrada. Sí, todo lo que tú quieras, pero estás rodeada de tentaciones. No, yo soy un justo y un santo, sí, pero estás en un cuerpo. Decía Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pablo que iba en los barcos, en las misiones, él decía, yo también tengo derecho a tener una compañera como tienen los otros apóstoles. ¿Has leído ese versículo? Búscalo. Dice, yo también tengo derecho a tener una compañera, una esposa. Pedro tiene una esposa, todos tienen una esposa y yo no. Pablo iba en los barcos, iba por los caminos, se cruzaba con las griegas. Se cruzaba con las griegas guapetonas que había en ese tiempo. Un hombre que vivía en la abstinencia. ¿Sí? Un hombre que vivía en la abstinencia sexual. ¿Usted cree que ese hombre no sufría? Uy, ¿por qué se me callan todos? ¿Qué pasa? ¿Es tabú hablar de sexo en la iglesia o qué? No, estoy hablando de tu vida. Amén. Sí, gloria a Dios. Y de mi vida. Tentaciones, influencias, voces. Te levantas, te acuestas rodeado de voces. 55 horas en las redes sociales todos los días. Viendo vídeos de YouTube que hablan de los ovnis. ¡Ay, pastor! ¿Será que Cristo vino en un ovni? Digo, no, ¿será que tú no vienes al seminario a aprender? Si viniera al seminario de la iglesia a aprender de la palabra de Dios, no dirías tonterías. Pero como el sábado en la tarde, en vez de venir al seminario, te quedas viendo vídeos de YouTube, o te estás metido en Facebook toda la tarde, en TikTok, haciendo... con los morritos, has convertido tu vida en eso y luego ya la compensas yendo al culto el domingo. Con las manos así. Pero llega un día que eso no te vale. Dice que Pablo respiraba amenazas de muerte. Él caminaba en su religiosidad con su propio respirar, pero llegó un punto donde se le acabó su respiración y necesitaba la respiración de Cristo en su vida. Le rodeó la luz, lo tiró al suelo, lo humilló, porque dice la palabra que Dios aplasta al soberbio y exalta al humilde. Las cartas que le habían dado el sumo sacerdote ya no le valían para nada. Estaba ciego, no veía, rodeado de la luz de Cristo, tirado en el suelo. No tenía fuerza, no tenía a lo que agarrarse, a lo que él se había agarrado siempre. Porque Saulo, que dice la palabra que se crió a los pies de Gamaliel, el más grande maestro judío de aquellos tiempos, probablemente del último siglo de aquel tiempo, Saulo se crió a los pies de este hombre por años. ¿Y ese hombre qué le metió en la cabeza? Le metió la letra de la ley. Y Saulo era un hombre que tenía la cabeza llena de la letra de la ley, pero no tenía la palabra, que es muy distinto. ¿Cuánta cantidad de cabezón bíblico hay en las iglesias hoy en día? Gente que se sabe la Biblia de memoria, pero luego no tienen corazón. Luego están muertos. Utilizan su conocimiento bíblico para herir y para golpear a otros. Utilizan el lomo de la Biblia para ir dando así en la cabeza a la gente. ¿Por qué? Porque tienen la cabeza llena de letras, pero Dios no nos creó para que nuestra cabeza se llenara de letras. Segunda de Corintios 3, versículo 6, me parece que es ese versículo, dice que la letra mata, pero el espíritu vivifica. Y ahora mira, llega Saulo, que su arma religiosa fundamental era la letra que había en su cabeza, su formación bíblica o como se llamara en aquel tiempo.
Él se sabía todo, la Torá de memoria, sabía las fiestas, sabía las fechas, sabía los rituales. Él sabía todo, él lo tenía todo en su cabeza. Le habían estructurado una cabeza cartesiana, cuadriculada, con toda la Biblia metida en su cabeza. Y ahora él llega y escucha la voz del Dios verdadero. Y se cae con todo el equipo. Porque él nunca había escuchado la voz de Dios. Dice Juan capítulo 1, versículo 1, que en el principio era el Verbo. Y el Verbo era con Dios. Y el Verbo era Dios. Verbo en griego es logos, que significa palabra. La palabra es Cristo. Cristo es la palabra. Entonces, ¿tú qué necesitas? ¿Letra de la ley o la palabra que es Cristo en ti? Dice que la letra mata, pero el Espíritu vivifica. Y me llama tanto la atención lo que dice ahí, no sé qué versículo es, creo que es el 5. Cuando él en el suelo, Dios le habla, Jesús le habla, le dice, Saulo, ¿pero por qué me persigues? Pero el aguijón, que no sé qué, y tal. Y él dice, ¿quién eres, Señor? Qué momento tan dramático. Darte cuenta que durante años estuviste sirviendo a un Dios que te fabricó la religión, pero que no es el Dios verdadero. Porque el Dios verdadero te está hablando ahora. Cada religión diseña su propio Dios. ¿Te has dado cuenta? Yo veo a una pareja a 200 metros en la calle y ya sé que son testigos de Jehová. Ya lo sé. Están uniformados y diseñados en su religión de una manera. El Dios de los testigos de Jehová te dice, por ejemplo, que no celebres la Navidad. Ese es el Dios que ellos han fabricado, ¿no? Dice mi Dios que la Navidad no se celebra. Y hay algunos evangélicos que también van diciendo lo mismo. Algunos cristianos van diciendo, no, que la Navidad no, que eso no. ¿Dónde aparece la Navidad en la Biblia? Y digo, ¿dónde aparece la cocaína en la Biblia? Porque si no aparece, mañana me empiezo a poner otra vez de rayas. ¿Dónde viene que está prohibido fumar? Porque si no viene, mañana me fumo un puro así de largo. Y sé que no estoy pecando, como no viene en la Biblia. No, el Dios de los testigos de Jehová dice que la Navidad no existe, que no se celebra. Digo, hombre, aunque sea por el turrón, por el cordero, por reunir a la familia, vamos a celebrarla, ¿no? Amén. Es que ahora cuento chistes de gordos, pero he perdido 55 kilos y ya no hacen la gracia que hacían antes. Pero yo cuando estaba gordo, pesaba, tú me viste gordo, ¿no? Hacían gracia los chistes de gordos, pero ya no, ya es que he perdido mucho. O por ejemplo, el Dios de los mormones dicen que no puedes tomar café. Coca-Cola sí. No sea que perjudiquemos la industria de Coca-Cola de Estados Unidos, de Utah, donde ellos viven. Eso sí. Pero dice, no puedes tomar café. El Dios de los católicos que dice que los curas no se pueden casar. Porque el Dios de ellos dice que no se pueden casar. Y resulta que los apóstoles estaban casi todos casados y tenían hijos. Incluso hasta Pedro dicen que es el Papa. Y estaba casado. Jesucristo sanó a la suegra. No se lo perdonó nunca. Entonces, ¿qué pasa con la religión? Que la religión viene y nos mete en una caja. En la caja de sus dogmas. En la caja de sus principios. ¿Usted ha escuchado eso de la sana doctrina? No, yo es que soy de la sana doctrina. Tú eres de la sana doctrina si te huele el aliento a 5 metros, muchacho. ¿Qué me estás contando? No, porque en mi denominación las mujeres llevan falda, no se pueden poner pantalón, no hay pastoras, porque solo los hombres pueden ser pastores, y además las mujeres que ni se maquillen ni se depilen. ¿Usted escuchó eso? Hay iglesias que dicen que es eso. Se fabricaron un Dios que parece que es esteticista. Yo no creo que por depilarse o no uno vaya al infierno, por llevar pantalón o falda uno vaya al infierno. Eso es pura religión. Y nosotros tenemos que huir de todo eso. Porque Saulo durante toda su vida estuvo apegado a la religión. Y él practicó la religión. Y él durante todos aquellos años, él pensó que le estaba sirviendo a Dios, persiguiendo a los cristianos y matándolos. Saulo tenía buen corazón, él amaba a Dios, pero estaba en el camino equivocado. Por eso el Señor tuvo gracia con él. Porque si tú y yo hubiéramos sido Dios, hubiéramos cogido a Saulo y lo hubiéramos hecho picadillo, directamente, ni misiones, ni nada, ni apóstol, ni nada. Picadillo, pa' albóndigas, pa' hamburguesas, pa' el Burger King.
Pero el Señor tuvo gracia porque Él conocía su corazón. Y dijo, este hombre es un hombre líder, es un hombre con carácter. Y si este es capaz de ir matando a los cristianos, cuando yo le cambie el corazón, todavía más capaz va a ser de ir a salvarlos en vez de matarlos. Y le trajo el día de su gracia. Pero tuvo que desnudarlo de todo, desposeerlo de todo, quitarle todo, ponerle en una situación donde dice en este pasaje que hemos leído que estaba asustado y tembloroso. ¿Cuándo se había visto Saulo así? Nunca. Él era un poderoso líder religioso, perseguía, mataba, se acompañaba con hombres montados a caballo con armas, llevaba la autorización del sumo sacerdote y podía hacer lo que él quisiera. Pero llegó un día que el Señor dijo, se te acabó la gracia para este tiempo, ahora viene el tiempo de la gracia para mis propósitos para ti. Y así ocurre contigo, Dori, y contigo, María, y contigo, Ramón, y contigo, Caterine, y contigo, Ada, y contigo, Estela. Y Consuelo se fue. ¿No está Consuelo? No está allí. Así con nosotros. Tiene que desnudarnos para vestirnos con sus vestiduras. Es así como lo hace el Señor. Dice que él se quedó cieguito, que se levantó de tierra, que abrió los ojos y no veía. ¿Sabes qué? El Señor me dijo a mí en cierta ocasión, te tengo que dejar ciego, o dicho de otra manera, vas a perder la vista para recuperar la visión, que es distinto. Lo dejó desarmado. Sus rudimentos de religión ya no le valían. Él había cambiado, cayó en tierra rodeado de luz y murió allí Saulo. Y el que se levantó allí fue Pablo. Ese fue el día de su salvación, el día de la gracia. Y dice la palabra que él iba camino de Damasco a torturar y a perseguir a cristianos. ¿No hemos leído eso al principio? Y ahora dice que le pregunta al Señor, Señor, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué hacemos? ¿Qué tengo que hacer ahora? Y dice, bueno, Saulo, vamos a hacer esto. Vete para Damasco y yo allí te voy a hablar. El Señor no le cambió el destino, le cambió el propósito. Él iba a Damasco a hacer una cosa, pero ahora el Señor dijo, no, vas a ir a Damasco, pero a hacer otra cosa. El Señor va a aprovechar lo que tenemos, porque antes de la fundación del mundo, Él ya puso en nosotros lo que Él iba a necesitar para usarnos. Él no te va a cambiar. Hay cosas de ti que no va a cambiar. Si tú eres un cachondo mental y un hombre bromista, pues tú vas a ser un bromista en el mundo, pero cuando vengas a Cristo serás un bromista. Porque es que es malo ser bromista. Si tú eres un hombre de carácter en el mundo, en el reino de los cielos serás un hombre de carácter. Si tú eres un líder en el mundo, en la iglesia serás un líder. Si tú en el mundo eres un hombre generoso, en la iglesia serás un hombre generoso, una mujer. No trates de cambiar. Los padres a veces queremos cambiar a los niños. ¿No te has dado cuenta? ¡Ay, este niño no para de dar saltos! ¡Ay, que se suba al árbol! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay! Y lo atas a una silla y castigado porque te has subido al árbol. ¿Y por qué? No, porque a los árboles. Cuando el carácter de Dios en ese niño es que si con 2 años, con 3 sube árboles, con 20 años conquista el mundo. Pero le quitamos las ganas. Y no hay que quitarle las ganas, solo hay que redirigir el propósito. En cierta ocasión una madre estaba en su casa y le llamó el director del colegio, ¿no? Y le dijo, le mando a su hijo para su casa y le he dado una carta. Entonces llegó el niño con 6, 7 años a la casa y le dio la carta a la mamá. La mamá abrió la carta, sacó el papel y comenzó a leerlo en silencio, en voz baja, y comenzó a llorar. Y el niño le dijo, mamá, ¿por qué lloras? Y dice, por nada, hijito, porque dice el director del colegio que ese colegio es muy pequeño para ti, es muy poco para ti, tú ahí ya no puedes aprender nada más, que te cambies de colegio porque ese colegio es muy poco para ti. La mamá llorando. A la vuelta de los años aquella mujer murió y su hijo ya tenía 40 y pico años, y rebuscando entre las cosas encontró aquella carta y la leyó. Y lo que le decía el director del colegio a esa madre era, mire,
Su hijo es retrasado mental. Su hijo ya no puede estar más aquí, retrasa a todos los compañeros, no le podemos enseñar la misma materia, no se entera, está como oído todo el tiempo, así que mejor se lo mando para la casa que no nos moleste a los demás. Eso fue lo que leyó la madre, pero mira lo que la madre le dijo al niño. Ese niño se llamaba Albert Einstein, el hombre más inteligente del siglo XX seguramente. ¿Qué manera de cambiar el destino de una persona? Si la mamá hubiera dicho, ¡ay, niño, que dice que eres tonto perdido!, hubiera acabado con su vida. Eso es lo que el Señor nos habla a nosotros. El mundo dice que somos fracasados, que no valemos para nada. Usted tenía que oír a mis hermanos. Nosotros somos 11 hermanos, yo soy de los pequeños. Todos mis hermanos mayores, académicos, gente de universidad, leídos libros, periódicos. Yo de pequeño me sentaba a escuchar sus tertulias de política, sus cosas, ¿no? Y yo llegué y me convertí a Cristo, ¿y para qué queremos más? En un mundo de ateos. Te lavaron el coco, tú eres tonto, pero ¿qué vas a hacer allí? ¿Pero qué no hiciste allí? ¿Pero qué dejaste? ¿Pero no vayas más allí? ¿No ves que eres muy tonto? Si es que siempre has sido muy tonto, porque como eres débil necesitas a Dios, nosotros no, porque tenemos. Eso es lo que el mundo te va a decir. Pero el Señor, con lágrimas en los ojos, va a abrir la carta del cielo que escribió en la fundación del mundo y va a decir, ¿sabes qué? Yo te creé para cosas grandes. Yo te amo. Yo te he dado dones, te he dado talentos, tengo promesas para ti. Aun llorando Dios, viendo cómo el mundo nos maltrata, lo que Él tiene para nosotros lo tiene para siempre. Y así le pasó a Saulo. Y me gusta mucho que Él se levanta y Él está cieguito. Y él ya no puede ir a ningún lado solo. Antes él podía ir a cualquier lado solo, no necesitaba a nadie, iba con su autoridad, con sus vestiduras religiosas, donde él llegaba se le cuadraban y él era allí una autoridad. Ahora era un cieguito. Y dice que le tomó uno de la mano y lo llevó hasta Damasco. Qué bonito que cuando recibimos un golpe de gracia del Señor, inmediatamente el Espíritu Santo viene a tomarnos de la mano para guiarnos. En medio de la ceguera del mundo, el Espíritu Santo viene para guiarnos. Nos toma de la mano, nos guía en medio de la oscuridad, en medio de la crisis matrimonial, en medio de la crisis económica, en medio de que te despidieron del trabajo, que hoy te dijeron que tienes una enfermedad que no sabemos cómo va a terminar o cuánto tiempo puede durar. Pero por la gracia del Señor, desnudo, ciego, debilitado, sin nada a lo que agarrarte, el Señor dice, ahora viene mi gracia. Ahora tú vas a reconocer mi gracia, porque necesitas mi gracia. Solo reconocemos la gracia cuando la necesitamos. Yo he hecho la prueba en mi iglesia. ¿Sabe cuándo tengo más gente en los cultos? El último fin de semana. Cuando hay que pagar la luz, la renta, la hipoteca. Entonces, como no tenemos dinero, vamos a buscar la gracia a la iglesia. El resto del mes ya no, porque como hay 25 días por delante, pues ya. Pero qué bonito es saber que el Señor trae gracia y que necesitamos su gracia. Amén. Amén. Yo, si me dais permiso, quiero orar por vosotros. Amén. Para que el Espíritu Santo nos abra esta perspectiva de las cosas. Porque esto no es religión. No necesitamos religión para nada. Ni tan siquiera si acaso existe algo que se llame o que se parezca a una religión evangélica. Ni siquiera eso. Esto es un lugar donde tú y yo nos reunimos para adorar, alabar al Señor todos juntos. Somos el cuerpo de Cristo. Dentro de un rato todos nos iremos y esto será un cuarto normal y corriente. Porque la iglesia somos nosotros, no es este lugar. Esto no es un santuario dotado de poderes mágicos. La iglesia eres tú donde tú quieras que estés. Y luego venimos, nos reunimos, somos el cuerpo de Cristo, cada uno con sus dones, sus talentos, nos animamos unos a otros, compartimos la palabra, oramos juntos. Tú me cuentas tu testimonio y me animas, yo te cuento el mío y te animo. Si te veo llorando me acerco a ti y te digo, hermana, no estás sola. Eso es lo que es, pero eso no es religión. Eso. Por eso el Señor se reservó un momento para encontrarse a solas con Saulo, donde no hubiera intermediarios, ni curas, ni pastores, ni confesionarios, ni templos, ni nada.
Saulo con Dios y Dios con Saulo. Punto. Oyendo la voz de Dios hablándole. Eso es lo que hizo Saulo. Era un hombre muerto y fue vivificado. Necesitamos una iglesia viva. Necesitamos cristianos vivos. No necesitamos religión. No necesitamos sanas doctrinas, ni normas, ni dogmas, ni principios. Necesitamos una relación estrecha, íntima y en el secreto con Dios. Y el día que tú no te encuentras con Dios, pierdes ese día. No necesitas más. Ayer alguien me escribía, pero pastor, dígame usted, me lié otra vez a predicar, iba a orar y otra vez. Pero pastor, dígame usted en qué versículo se cambia el reposo del sábado al domingo, en qué versículo de la Biblia. Y digo, en ninguno. Así como tú lo quieres cocinado, en ninguno. O sea, no hay ningún versículo que diga, bueno, hasta hoy el reposo era el sábado, pero a partir de hoy es el domingo. No, no hay ningún versículo. Ve, pastor, y entonces ustedes, ¿por qué no practican el día de reposo? Y digo, porque el reposo ya no es un día, el reposo es una persona que se llama Jesucristo. Lo dice él, Mateo 11:28, venid a mí los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. ¿Y usted qué va? ¿Solo a descansar a Jesús el sábado o cuando quiere? Yo voy todos los días. Yo hago un programa por la noche en Dynamic Radio, que lo damos también por nuestra emisora, por Crack Radio, 96.2 FM. Y hay días que yo a las 7 de la tarde estoy peleando con mi carne e inventándome pretextos para no ir a la emisora, para no hacer el programa, para acostarme o ver la tele o no perderme Superviviente esa noche. ¿Cómo se les pillan en los pecados, Porque si no conocieran, dirían, ¿de qué está hablando usted? No, pues se ríe, porque ya ven Supervivientes también. Y mujeres y hombres y viceversa. Bueno, se lo han quitado ya. Eso ya lo han quitado. Y Gran Hermano Vi, que empieza el mes que viene. Estoy cansado todo el día. Me levanté en la cuarta vigilia a orar. Fui a trabajar, vine, pasé el calor, el coche, el tráfico. Llega a las 7, mi programa empieza a las 10, de 10 a 11. Y digo, Señor, dame una buena idea para que llame a la iglesia y diga, perdón, a la emisora y diga que hoy no voy. Que me pongan un enlatado de un grabado de esos buenos que tenemos allí. Pero al final digo, Señor, ayúdame. Ayúdame. Dame las fuerzas. Yo quiero hacer tu obra. Yo quiero hacer tu obra. Entonces, de alguna manera me ducho, me afeito, me pongo ropa limpia, agarro mi Biblia, lo que no hice hoy lo hago todos los días. Monto en el coche, viajo de Fuenlabrada, donde vivo, hasta Carabanchel, aparco allí. Subo a la emisora y digo, Señor, ya que estoy aquí, ¿ahora qué? ¿Ahora qué le cuento a los cientos de miles de personas que van a escuchar por la radio? Cientos de miles de personas. A nosotros nos escuchan hasta en Irán. En Irán, una república islámica que te cortan las manos o te matan si eres cristiano. Tenemos oyentes online en Irán. ¿Merece la pena la obra de Dios o no? Oye, y a veces falta un minuto y ya estoy escuchando la sintonía y digo, Señor, 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 Señor. Y ya me da paso el técnico y me pongo a predicar. Y cuando acaba el programa me di cuenta que he predicado. Y que yo no hice nada, fue el Señor quien lo hizo. Y ya llego a mi casa y llego tan despierto y tan descansado que ya no me puedo dormir. Digo, a las 7 me quería dormir y ¿ahora qué voy a hacer? Voy a estar despierto hasta las tantas. Lo único que merece la pena es nuestra relación con Cristo y hacer la obra que Él tiene para cada uno de nosotros. Y luego tenemos a los pastores que son lindos y nos ayudan y nos escuchan y nos dan consejos, y los hermanos y nos reunimos y tomamos la Santa Cena, nos contamos los testimonios. Qué precioso, ¿no? Ser parte del cuerpo de Cristo. Para ser discípulo de Cristo hay que ser miembro de la iglesia. No se puede ser discípulo siendo un llanero solitario. Yo he dado todo un seminario de eso allí en la iglesia, bueno, 2 enseñanzas. Entonces es el tiempo de despojarnos de todas las cosas, de tradiciones, de costumbres, de religiosidad, de todo, y venir a un encuentro con Cristo. Amén. Amén. Si ves que la vida no tiene sentido, si te sientes vacío, si de repente no le encuentras sentido a nada, ¿quieres que te diga algo?
Estás como Saulo cuando estaba ciego en el suelo. Él no le vio sentido ahí a nada. Ahí se acabó la vida que él conocía, pero Cristo venía a traer una vida mejor. Padre, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, en esta hora, Dios mío, yo te doy las gracias. Precioso Espíritu Santo, tú estás aquí. Dice tu palabra, dices tú, Señor Jesús, en Juan 14:6, que los que te conocen a ti, conocen la verdad. En Juan 8:33. Y tú dices que tú eres el camino, la verdad y la vida, y que solo por medio de ti nos podemos reencontrar y reconciliar con el Padre. Y dice tu palabra que si te amamos y guardamos tus mandamientos, el Espíritu Santo vendrá a nosotros y tendremos comunión con Él. Así que, Señor, eso es todo lo que anhelamos, eso es todo lo que queremos. Señor, y si hay idolatría en nuestro corazón, si hay religiosidad, si hay tradiciones, si hay costumbres, Señor, si hay cosas que levantan muros entre tú y nosotros, por favor, derríbalas. Haz como hiciste con Saulo, derríbanos al suelo. Ciéganos para que ya no seamos más atraídos por lo de la tierra y solo nos guiemos por tu luz. Señor, envía tu Espíritu Santo para que nos tome de la mano y nos guíe en medio de toda oscuridad. Padre, yo bendigo esta congregación, esta iglesia cristiana Panal de Miel. Bendigo a sus pastores Diego y Daniela. Bendigo a sus miembros, a los que vienen en la mañana y a los que vienen en la tarde. Por favor, Señor, yo te pido que traigas una visitación especial para este ministerio. Una visitación de libertad, una unción nueva, renovada, un tiempo nuevo de gracia para una nueva temporada, porque de seguro, Señor, tú los vas a sacar de este lugar, porque este lugar ya está lleno y tú los quieres trasladar, los quieres promocionar a un lugar más grande, porque ellos tienen un cometido, una visión, una misión. Tú los trajiste a este lugar para hacer una obra por medio de ellos. Boadilla va a ser grandemente bendecida por este ministerio. Grandemente bendecida, mi hermano, ir preparando el equipaje. El Señor os va a sacar de aquí. Y el tiempo que duró este lugar, tiempo de gran bendición. Te lo digo, tiempo de gran bendición. Pero no pasará este año sin que os tengáis que ir de aquí. Y yo le doy la gloria a Dios, porque hay un espíritu precioso en este lugar. Hay corazones preciosos en este lugar. Yo sé que hoy el Señor le habló a muchos. Les abrió un poco el entendimiento en algunas áreas que quizás estaban perdidos o confundidos. Pero no hay nada como la gracia. Si tú ya fuiste salvo por la gracia, ahora pídele al Señor que traiga gracia a tu vida para seguir avanzando, para seguir creciendo, para seguir madurando, para seguir haciendo su obra. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios os bendiga. Gracias.